Quiero darles un cordial y afectuoso saludo en nombre de todos y todas quienes hacemos la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Quiero reiterar la bienvenida que ya ha manifestado Paulina a este conversatorio sobre los derechos de las personas consumidoras como derechos humanos. Gracias por su presencia, porque eso reafirma la importancia del reconocimiento y efectiva protección de todos los derechos humanos, de todos los derechos de las personas, incluidas las personas consumidoras, y que es necesario que estén en la agenda pública ecuatoriana. Este conversatorio tiene como objetivo generar un espacio de debate y construcción social en el que todas y todos participemos para posicionar la importancia del reconocimiento, la efectiva protección y promoción de los derechos de las personas consumidoras en la agenda pública ecuatoriana. Las directrices de Naciones Unidas para la protección del consumidor, revisadas y aprobadas por la Asamblea General en su resolución 70-186 de 22 de diciembre de 2015, reconocen la situación per se de desequilibrio de las personas consumidoras frente al poder de los agentes económicos o empresas, fundamentalmente en cuanto a la capacidad económica, nivel de educación y poder de negociación, así como la importancia de promover un desarrollo económico y social justo, equitativo y sostenible. Por lo que se reitera que es responsabilidad de todos los países miembros, incluido Ecuador, es decir, de todos y cada uno de los gobiernos, de mantener una protección adecuada de sus habitantes en calidad de consumidores. Los derechos de las personas consumidoras y usuarias se originan en una relación de consumo. Son un vehículo social de protección para alcanzar una vida con dignidad, porque están interrelacionados con derechos humanos fundamentales como son el derecho a la vida, a la salud, a la libertad, a la igualdad, al agua, a la tutela efectiva, entre otros. En Ecuador no es frecuente hablar, debatir y promover la exigibilidad de los derechos de las personas consumidoras, por lo que la Defensoría del Pueblo del Ecuador, como institución nacional de protección y promoción de los derechos humanos, en el marco de sus competencias constitucionales y su atribución de presentar recomendaciones a los diferentes órganos del Estado sobre cuestiones relativas a la protección y promoción de los derechos humanos, quiere, a través de este conversatorio, poner en la mesa de debate la necesidad de construir propuestas para el fortalecimiento de la tutela y protección de estos derechos. Para ello, la Defensoría ha buscado las voces de expertos y expertas sobre el tema para que nos den sus ideas y perspectivas a fin de generar el debate y buscar las líneas de acción para tener mecanismos eficaces a fin de exigir al Estado que desarrolle políticas públicas que establezcan mecanismos accesibles, efectivos y oportunos de protección de los derechos humanos de las personas consumidoras, dando además atención especializada a las necesidades de las personas con discapacidad, adultas mayores y demás grupos de atención prioritaria, como lo demanda nuestra Constitución. Gracias, señores panelistas, por haber aceptado nuestra invitación, por venir hoy en este día a compartir generosamente sus conocimientos y a poder abrir este espacio de diálogo. Sin más, y esperando que esta sea una mañana llena de aprendizajes y encuentros, es para mí un motivo de enorme satisfacción inaugurar formalmente el conversatorio Los derechos de las personas consumidoras como derechos humanos, espacio de debate e intercambio de experiencias nacionales e internacionales desde la perspectiva de la academia, las organizaciones sociales y las entidades estatales. Los grandes avances en derechos humanos se han forjado históricamente desde los pequeños espacios de conciencia colectiva, de esa conciencia que permite analizar los problemas que se enfrentan, los actores que están involucrados, las oportunidades que existen y las posibles soluciones. Esas soluciones se deben gestar en acciones que permitan realmente efectivizarlos. Es por esto que los invito a participar de manera activa en este espacio, de manera que este sea el inicio de una demanda colectiva al Estado para la observancia y aplicación de los derechos de las personas consumidoras en el Ecuador. Muchas gracias y bienvenidos todos y todas. Sin más, quisiera dar paso al primer panel, pero antes de esto, quisiera presentar la ponencia de Roberto Rojas, quien es un conferencista que lastimosamente no nos pudo acompañar el día de hoy, pero que gentilmente nos ha enviado un video donde él expresa cuál es su posición en relación a este tema. Roberto Rojas es parte de la Organización de Estados Americanos, es jefe de la sección de grupos de situación de vulnerabilidad, oficial jurídico del Parlamento del Derecho Internacional.
es doctora en filosofía por la Universidad de Barcelona y brinda apoyo en los mandatos de la OEA relativos a promocionar los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. Impulsa la firma, ratificación e implementación de convenciones interamericanas relativas a grupos de atención de vulnerabilidad, promueve y participa en el diálogo regional para el intercambio de información y experiencias sobre grupos en situación de vulnerabilidad y contribuye a la creación y desarrollo de políticas públicas en los Estados miembros de la OEA. Como un preámbulo a toda la conversación que vamos a tener el día de hoy, les invito a que podamos ver su ponencia y posterior a que eso podamos debatir sobre la misma. Por favor. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Defensoría del Pueblo por esta gentil invitación a este importante evento. Como el título lo dice, los derechos de los consumidores son derechos humanos, pero esta concepción no ha sido manejada dentro del derecho y todavía tiene resistencia dentro de los derechos de los consumidores. Ha habido algunos avances, hay que reconocerlos, pero todavía el derecho de consumidores sigue siendo visto desde un derecho administrativo en muchos casos, según el país. Y lo más interesante de esto es que eventos como estos van a poder generar una toma de conciencia de que efectivamente los derechos de los consumidores son derechos humanos. ¿Qué tiene que ver la OEA en este tema? Pues mucho. Y aprovecharé estos minutos también para contarles cómo desde lo que hacemos desde la OEA está totalmente conectado con el tema de los derechos de los consumidores como derechos humanos. Pero antes de pasar a eso, quiero ser más didáctico y ponerles algunos ejemplos de cómo, en primer lugar, todas las personas, sin distinción de etnia, religión, nacionalidad, estatus migratorio, etcétera, cualquier estatus que tengan, cualquier singularidad que tengan, son consumidores o consumidoras. Todos estamos atados a esta situación de consumo, consciente o inconscientemente. Y obviamente esto es una peculiaridad que tiene que ver con la inherencia de los derechos humanos. Al igual como todos los seres humanos, por ser humanos, tienen derechos humanos, valga la redundancia. Los derechos humanos son derechos inherentes al ser humano, solo por ser humano. Y todas las personas son consumidoras. Entonces ahí hay una conexión muy interesante de cómo se cruzan los derechos humanos con la condición de consumidor. Ahora, hay otra condición muy importante que debemos tomar en cuenta. Cuando estamos en una relación de consumo, evidentemente estamos en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque nosotros estamos en una situación de desventaja frente al proveedor. Simplemente porque hay una relación de poder, ¿no? El proveedor me ofrece un producto, me vende un producto, yo lo compro de buena fe, y en muchos casos estos proveedores lo venden de buena fe, pero nada me garantiza que ese producto pueda ocasionar algún daño a mi salud o a mi vida en muchos casos. Un ejemplo concreto, la compra de un repuesto a un automóvil o la misma compra de un automóvil. En muchos casos, lamentablemente, por comprar un producto defectuoso se puede generar accidentes de tránsito. Y aquí, aprovechando este ejemplo, quiero poner en relación a cómo está enmarcado el tema de los derechos humanos y se cruza con los derechos de los consumidores.
cifras oficiales de la Agencia de Protección de Estados Unidos, específicamente de la que se encarga de productos. En sus siglas en inglés es la CPSC. Solamente en Estados Unidos al año se han producido, estadísticas del 2016, se han producido alrededor de 43.000 muertes. Y esas 43.000 muertes han sido relacionadas con productos inseguros. 43.000 muertes son más muertes que en una guerra. Y esto se da a pesar de todos los controles de calidad que se hacen en países como Estados Unidos. ¿Se imaginan cuántas muertes podrían haber en el Ecuador? No solo por la imprudencia de los mismos conductores o el estado de las carreteras, sino por el tema de tener repuestos defectuosos, o en muchos casos hay algunos proveedores que por ganar unos dólares de más lamentablemente no les importa poner en riesgo la vida de otras personas. Otro ejemplo, el tema de los alimentos o las medicinas. Hay muchos casos reportados. Un tema muy particular en algunos países como Ecuador, el alcohol adulterado. ¿Cuántas muertes ha generado estos productos adulterados? Entonces ahí ustedes ven cómo hay una relación, uno, de un cruce con el derecho a la salud, el derecho a la vida, y le pongo otro ejemplo más, el derecho a estar informado, a tener una información correcta. Y en muchos casos, por querer vender más, se oculta información. Y en las etiquetados, bueno, ahora ha cambiado en los últimos años, y esto debido a, y hay que reconocerlo, a la sociedad civil de derechos del consumidor, que es una sociedad civil muy comprometida y fuerte. Se han logrado algunos avances, como el tema de los etiquetados. Pero esta información en algunos países, sobre todo en países que no tienen estándares de calidad tan altos, ha generado en algunos casos muertes también, que tienen que ver con, por ejemplo, las alergias. Si ustedes comparan todas las advertencias que tienen los etiquetados en algunos países del norte con algunos países del sur, la información puede llegar a ser diferente dependiendo del país. Por ejemplo, en Perú, recién este año se acaba de aprobar el tema de la información a través del semáforo, y en algunos países de la región ya lo teníamos hace mucho tiempo. Entonces, un derecho más de acceso a la información, el derecho a tener acceso a la información. Como están viendo, existe una conexión. Hay una situación de vulnerabilidad debido a esta relación de poder, desventaja. Y esto evidentemente puede generar violaciones de derechos humanos, como el ejemplo que les di de los accidentes de tránsito. ¿Por qué hablar de derechos del consumidor con derechos humanos cuando hay, y esto es súper importante, grupos en situación de vulnerabilidad? Ejemplos concretos que están relacionados con la información que
les dije hace un momento, personas con discapacidad visual, por ejemplo. Una persona con discapacidad visual no tiene cómo saber el contenido de lo que dice el etiquetado, por ejemplo. En algunos países hay algunos avances con algunos programas aprovechando la tecnología, pero todavía en nuestra región estamos muy rezagados en eso. Entonces una persona ciega, por ejemplo, quiere adquirir un producto, no tiene la información en braille y hay una deuda pendiente, por ejemplo, con esta población. En algunos casos, incluso hay una sentencia muy interesante en Perú sobre el tema que tiene que ver con el ingreso a establecimientos con perros guías. Una empresa de supermercados prohibió a una pareja ciega entrar al establecimiento con sus perros guías. El caso fue a tribunales y ganaron. Una persona sorda. ¿Cómo hace una persona sorda si quiere ir a un café conocido, por ejemplo, y recibir un trato como cualquier otro consumidor? Otro ejemplo, una persona indígena, quechua hablante. ¿Cómo hace para acceder a la información y que comprenda la información que se les brinda cuando compra un producto? Evidentemente hay un desbalance enorme a su derecho a la información y cómo este derecho a la información puede afectar el derecho a la vida. Si esta persona, por ejemplo, es alérgica a algún producto, a un componente del producto, por ejemplo. Las personas adultos mayores, muchas de ellas la visión se vuelve más débil, entonces tienen problemas para leer la letra pequeña. Si de por sí existe el famoso truco de la letra pequeña, imagínense con una persona adulto mayor. Entonces evidentemente están viendo que desde ya esta situación de consumidor nos pone en una situación de vulnerabilidad, pero si se suma a otras vulnerabilidades, el tema se vuelve más complejo y obviamente se tiene que tratar como un tema de derechos humanos. Y es por eso que la Defensoría del Pueblo en Ecuador lo ve como derechos humanos. Evidentemente tiene su mandato en su constitución y es de las pocas instituciones de derechos humanos que ven el tema de consumidores, porque en otros países hay un compartimento diferente con las agencias dedicadas al consumidor. Y este es un momento propicio para tener esta relación con estas agencias. Es muy importante y eventos como este realmente son importantes para visibilizar y generar esta toma de conciencia. Y hablando de toma de conciencia, pues evidentemente desde las Naciones Unidas también hay una toma de conciencia, incluso cuando se adaptaron, se actualizaron los principios de derechos de protección al consumidor en el marco del UNTAC. El punto 2 tiene que ver con el consumidor en situación de vulnerabilidad. No, como lo ven, marcan a un consumidor como de especial protección por su situación de vulnerabilidad, pero no están hablando de un consumidor como persona que pueden violarse sus derechos humanos. Entonces, igual, dentro del marco de las Naciones Unidas, el consumidor es sujeto de protección, pero no lo relacionan directamente con el tema de derechos humanos. Y en la OEA podemos decir que la situación es muy similar, pero
desde la OEA lo que se tiene y cómo se ha trabajado el tema del consumidor, ya para culminar, es a través de la Red de Consumo Seguro y Salud. La Red de Consumo Seguro y Salud nace en el 2009 a solicitud de Estados miembros, ha generado una serie de intercambios, buenas prácticas, para tratar el tema de la vigilancia de productos peligrosos que puedan afectar la salud y la vida de los consumidores. Finalmente, este es un tema en desarrollo. Espero que en los próximos años exista una mayor toma de conciencia y que algún caso pueda llegar inclusive a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para generar una serie de jurisprudencia que nos ayuden a consolidar el derecho de los consumidores como derecho humano. Así que espero que tengan una muy buena jornada y una vez más agradezco la invitación a este tan importante evento. Éxitos. Derechos de los consumidores en el Ecuador y de cómo se logró que nos incorporemos y constemos en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Bueno, la revisión histórica la voy a hacer lo más brevemente posible para respecto de nuestros derechos en relación fundamentalmente a la legislación, que es un punto de partida imprescindible para que se pueda trabajar en una sociedad para el cumplimiento de los derechos. Y después me detendré un poquito en lo que es el Plan Nacional de Derechos Humanos. La Ley de Defensa del Consumidor fue aprobada la primera en 1990, pero era una ley muy enfocada hacia el control de precios. Sustituía o incorporaba aquella institución que existió que se llamaba la Superintendencia de Precios. Las personas que tienen un poco más de edad pueden recordar esos mecanismos. Lo cierto es que con el ingreso del Ecuador a la Organización Mundial del Comercio hubo la necesidad de desmantelar el sistema de fijación de precios y esta ley de 1990 fue modificada por una ley que se denominó Ley Agraria en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Hacia el final fue nuestro ingreso a la Organización Mundial del Comercio. Debo decir que con eso la ley quedó prácticamente desmantelada y era un articulado muerto, más allá de que se pueda estar o no a favor de la fijación de precios. Para el año de 1996 hubo una reforma constitucional y casi nadie recuerda que en esa reforma ya se incorporaron los derechos de los consumidores desde la perspectiva de tener derecho a acceder a bienes y servicios en términos de calidad. Y lo incorporaron en los derechos de las personas. Con esto vemos que ya hay una incorporación a nivel de lo que son los derechos que se pueden considerar derechos humanos. Por supuesto, a eso se refieren los derechos de las personas. En la Constituyente del 98 se pudo lograr que se incorporen de forma más amplia estos derechos de los consumidores y tanto es así que Consumers International, en una carta de felicitación que nos envió, reconoció lo nítidamente recogidos que estaban por nuestra Constitución los derechos de los consumidores. Más adelante, y con un proceso muy interesante que llevamos a cabo Estado y sociedad civil al amparo de la Comisión del Consumidor en el Congreso, que en esa época existía, después vamos a ver cómo quizás a nivel institucional ha habido un cierto freno en los derechos de los consumidores. Bueno, retomando, en la Comisión del Consumidor en el Congreso, que a esa fecha existía, bajo ese amparo, la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones comenzamos a formular y a llevar adelante una ley orgánica de defensa del consumidor que fue aprobada en julio de 2000. Esa ley contenía todas las recomendaciones que a la época se hacían de parte de Consumers International, del Parlatino, tomaba en cuenta los avances del Código Brasileño, por ejemplo, de defensa del consumidor, que era uno de los más avanzados, y logramos esta aprobación en este trabajo que digo interesantísimo y conjunto. Ahí es donde surge, en vista de que no existía una posibilidad económica, año 2000, recuérdenlo, de crear un ente estatal de defensa del consumidor, se introduce la participación de la Defensoría del Pueblo
en el tema de los derechos de los consumidores, pero también es un reconocimiento a ese bagaje anterior que ya estoy describiendo, la incorporación de los derechos de los consumidores dentro de los derechos de las personas, y además es un trabajo paralelo a lo que voy inmediatamente a entrar a explicar, que es el hecho de que en 1993, en la Conferencia Mundial de Viena de los Derechos Humanos, se recomendó a los países crear planes nacionales de derechos humanos. En el Ecuador, en el año 98, en junio, el decreto 1527, el decreto ejecutivo, creó el Plan Nacional de Derechos Humanos, en el año 98. Quiero decir que se daban momentos paralelos de florecimiento de los derechos de los consumidores en particular y de los derechos humanos a nivel nacional. Este Plan Nacional de Derechos Humanos, este decreto, provocó una sinergia muy interesante y a nivel de organizaciones de la sociedad civil se creó un planteamiento de planes operativos de derechos humanos que fue llevado adelante por el ILDIS y UNESCO. En esos planes operativos, que digamos venían de la sociedad civil, se planteaba la participación de varios sectores y ahí ya estuvimos incluidos los consumidores. Más adelante, en el año 2001, se comienza un proceso con la Cancillería, con las organizaciones de la sociedad civil, con el apoyo del Alto Comisionado a los Derechos Humanos, con el apoyo del PNUD, un proceso de formulación de los planes operativos de derechos humanos. Esto sí, bajo un decreto y con una participación bipartita, Estado, sociedad civil, donde se creó una comisión permanente de evaluación y seguimiento de los planes nacionales, y ahí surgió ya los planes operativos por sectores que tenían un carácter oficial y que fueron publicados en el 10 de diciembre de 2002. Estos planes operativos contaron con el apoyo en su trabajo para su formulación con más de 500 organizaciones. Solo en el plan operativo de consumidores participaron 50 organizaciones entre ser parte de la formulación y apoyos a nivel provincial. Los planes que se aprobaron que se aprobaron en el año 2002 y que plantean ejecución de actividades entre 2003 y 2006 incluyen los siguientes sectores: consumidores, diversidad sexual, migrantes y extranjeros, personas de la tercera edad, pueblo negro o afroecuatoriano, trabajo y educación. Cabe resaltar que hay una intersectorialidad en el trabajo que pudimos realizar en estos planes, porque muchos de los aspectos, he vuelto a revisar estos planes, de los aspectos, por ejemplo, de las personas de la tercera edad, implican derechos como consumidores, cuando se habla de vivienda, cuando se habla de acceso a la salud, etcétera, etcétera. Se impregnaba esta perspectiva de la que nos habló el representante de la OEA, de lo que nos dijo Paulina, ¿cómo no van a ser derechos humanos los derechos de los consumidores si están afectando a la alimentación, la vida, la salud, la educación, etcétera? Para hacer un brevísimo resumen de lo que incluye este plan y para que más adelante conversemos si se ha llegado a cumplir o no, voy a dar lectura a las principales acciones planteadas para este 2003-2006, en el caso de los consumidores simplemente. Elaborar una propuesta de ley de competencia, eso ya existe, elaborar una propuesta para insertar la perspectiva de los consumidores en el régimen jurídico modernizado. De alguna manera, muchas de las instancias estatales y de servicios han incorporado la perspectiva de los consumidores en sus reglamentos y normativas, pero hay mucho más que hacer, por supuesto. Participar en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas estatales de protección al consumidor. Incorporar los intereses de los consumidores dentro del ámbito de acción de los gobiernos locales. Incorporar en los programas de estudio la perspectiva de los derechos de los consumidores. Esto es en lo que menos se ha avanzado, a pesar de que es una obligación que consta en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Crear un sistema nacional de capacitación en defensa de los derechos de los consumidores. La Defensoría tiene un avance muy importante en ese sentido. Realizar campañas de difusión de deberes y derechos. Fortalecer a las asociaciones, propender a que los productores adopten buenas prácticas y cumplan con la normativa. Creo que también en este sector ha habido interesantísimos avances. Coordinación
con las instancias estatales de control, implementar un sistema nacional de quejas. La Defensoría trabaja en eso permanentemente. Bueno, entonces yo quería con eso dar una panorámica de cuánto se avanzó en esa época y cuánto se ha podido seguir avanzando. Lastimosamente, a pesar de que una de las recomendaciones, porque ya empezaba un nuevo gobierno, de las recomendaciones de la Comisión de este Plan Nacional de Derechos Humanos, de estos planes operativos, era que el siguiente gobierno siguiera con el trabajo, pero desafortunadamente al cabo del tiempo sí creo que se empezó a tratar y poco a poco se fue diluyendo, y a la fecha de hoy, a pesar de que existe un decreto, a pesar de que existe un esfuerzo ciudadano que ya lo he descrito, estos planes operativos han quedado en esta publicación muy interesante y en algunas, yo creo que muchas cosas que se han ido cumpliendo, pero no como parte de un ejercicio sistemático de cumplimiento del plan, sino por una sinergia de un trabajo tan importante que se realizó. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, a María José. Que queda por demás decir, es referente nacional en la defensa de los derechos de las personas consumidoras, a quien agradecemos por su ponencia, pero más agradecemos su constancia en relación a este tema que ha implicado grandes avances en nuestro país y evidentemente también como una persona que ha propuesto importantes retos en lo que debemos desarrollar. Para continuar con este diálogo quisiera invitar a Susi Garbay. Es docente de la Universidad Central del Ecuador, es doctoranda, está cursando sus estudios de doctorado de Derecho en la Universidad Andina Simón Bolívar, es máster en Democracia y Derechos Humanos, además tiene un diplomado superior en Derecho Constitucional y es doctora en Jurisprudencia y abogada de los Tribunales de la Patria por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Ha sido asesora del Consejo de Educación Superior, además ha sido investigadora en diferentes proyectos como los que ha realizado con el Consejo Noruego para Refugiados, además en proyectos como Garantías Jurisdiccionales y Movilidad Humana, ha trabajado también en proyectos de investigación como de trata de personas de la frontera sur, Zamora Chinchipe, El Oro y Loja, ha sido consultora de OIM, de UNICEF, y entre otros también ha desarrollado proyectos relacionados a derechos de mujeres, género y feminismos dentro del Programa Andino de Derechos Humanos. Quisiera darle la bienvenida y por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera más bien plantear algunos puntos, ¿no? Porque tenemos muy poco tiempo, ¿no? Creo que uno no es consciente de que uno tiene derecho como consumidor, sino cuando uno atraviesa una situación en particular, ¿no? O sea, en términos generales. Y claro, cuando uno tiene una experiencia en particular, siente la diferencia que existe en la relación entre uno como consumidor y quien es dueño del medio de producción o dueño o intermediario quien está entregándole el producto. Bueno, todos somos consumidores, todos estamos en una relación de consumo, queramos o no queramos, es decir, nos abastecemos en todo, en lo cotidiano, en los alimentos más básicos recurrimos al mercado. Entonces, el mercado es el que nos ha puesto las reglas, ¿no es cierto? Ahí tenemos un primer escenario. Ahora bien, en esa relación de mercado tenemos una relación como consumidor, como ya han insistido, ya nos dijo el señor de la OEA, ha insistido nuestra colega panelista, hay una relación inequitativa. Entonces, el derecho al consumidor aparece cuando el Estado interviene para mediar en esa relación, ¿no? En la primera noción del Estado, donde surgen los derechos humanos, es la noción del Estado liberal, recordémoslo, ¿no? Es un Estado liberal en el que las reglas que funcionan son las del mercado, ¿no? Vamos para hacer como un recuento de cuáles eran los derechos básicos o los fundamentales que planteaban los primeros instrumentos de derechos humanos. Era la libertad, ¿no? La igualdad, una noción arcaica de igualdad, pero era la igualdad, y la propiedad privada. Y la libertad y la propiedad privada estaban sumamente enlazadas. Entonces era el mercado el que regulaba. Va a cambiar esta noción de Estado con el aparecimiento del Estado social, que es un Estado intervencionista.
¿no? Es un Estado, este modelo de Estado que no va a materializarse a inicios del siglo XX, pero va a concretizarse después de la Segunda Guerra Mundial y se va a materializar en las constituciones de América Latina a partir de los años 50, ¿no? Entonces, este Estado social, que es un Estado que ya no se abstiene, que ya no le deja al mercado que ponga las reglas, sino que es un Estado que tiene la obligación de regular el mercado, además proteger a las personas de los excesos del mercado, pero además va a asumir actividades que en la noción del Estado liberal estaban destinadas exclusivamente a los particulares, como por ejemplo la prestación de servicios. Y es aquí en este modelo de Estado donde aparece esa noción de prestación de servicios, ¿no? Entonces, la relación Estado-sujetos va a modificarse. Y es aquí donde surge un nuevo sujeto que es el consumidor, que finalmente es la parte final, ¿no es cierto?, de esta fase de producción, circulación y finalmente el ofrecimiento de los servicios y bienes, ¿no es cierto? ¿Quién es el consumidor? Es este sujeto. Ahora, en el caso del Ecuador, la legislación no solamente reconoce al sujeto individual como el sujeto de los derechos de los consumidores o de esta nueva noción que aparece de los derechos de los consumidores, sino que también dice son las personas jurídicas. Es decir, puede ser no solamente un sujeto, sino una persona jurídica, que es el eslabón final de toda esta fase del mercado, ¿no? En este contexto, entonces, surge esta noción de los derechos de los consumidores que van a tomar fuerza, van a aparecer en su noción, van a comenzar a conceptualizarse en los años 70. Ahora, la configuración, el llenar de contenido a los derechos de los consumidores parece ser una tarea inagotable, porque cada vez hay más elementos en el mercado, como la tecnología, por ejemplo, ¿no? Bueno, como ya me queda poquito tiempo, ¿no? Bueno, yo quisiera decir por lo menos en este poquito tiempo cuáles son las dimensiones que tiene este derecho, ¿no? Por ejemplo, yo podría identificar por un lado la dignidad, ¿no? Es decir, un trato digno. Es decir, esta dignidad significa que en este elemento, digamos, tiene que ver con la equidad también, ¿no? Es decir, mediar esta relación que decía que tan diferencial que existe entre el que consume y el que produce y el que intermedia, ¿no? Pero también hay un elemento que me parece importante, que es la participación. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo vemos en esta dimensión de la participación, en el acceso a la información, porque el acceso a la información no significa esperar que nos informen, sino también solicitar información y tener el derecho a que nos informen. Y también conformar asociaciones para, incluso dice la ley del derecho al consumidor en el caso del Ecuador, de la defensa de los derechos de los consumidores, tienen que ser consultados. Es decir, nosotros como consumidores asociados deberíamos opinar sobre las políticas o medidas que puedan afectarnos. Otra dimensión es la sustentabilidad, ¿no? Porque el consumo también necesita límites, es decir, no se puede decir que es el consumo por consumir, estamos destruyendo el planeta, el consumo está destruyendo el planeta. Y esto también se puso en discusión cuando se teorizaba sobre los derechos de los consumidores. Y por eso está relacionado con esta noción del desarrollo sustentable, es decir, consumir pero con límites, ¿no? Es otra dimensión del derecho a los consumidores. La otra dimensión de estos derechos es la protección, es decir, el rol del Estado que tiene para proteger los derechos que están relacionados con el consumo, y ya los ha mencionado aquí, ¿no? Es decir, la salud, la vida, todos básicamente podríamos decir esos como fundamentales, pero o sea, hasta la vida está en juego como consumidores, ¿no? Y por otro lado también diría que otro elemento, otra dimensión de estos derechos es la reparación, es decir, la posibilidad de que cuando nuestros derechos sean afectados puedan ser resarcidos o reparados. Bueno, creo que con eso termino y en términos generales luego podemos conversar. Gracias.
Muchísimas gracias, Susi. Creo que es muy clara la relación que has manifestado en función de cómo el mercado es el ente sustancial o el que maneja esta relación entre consumidores y quienes prestan los servicios, y además la intervención del Estado en ese análisis interesante que haces en función de cómo los Estados han venido jugando un rol en esta relación. Y además al final, pues estas diferentes dimensiones que se generan en relación a los derechos de personas consumidoras, sin duda marca un escenario en donde tenemos importantes retos que considero podemos conversarlos del día de hoy. Para continuar con este diálogo, quisiera invitar a Hugo Gómez Apac. Él es magistrado principal por la República del Perú en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Derecho de la Empresa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Fue vicepresidente de la Comisión de Protección al Consumidor en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Director Nacional de Asuntos Jurídicos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asesor del despacho ministerial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y secretario técnico de la Comisión de Libre Competencia y de la Sala de Defensa de Competencia. Además, ha sido profesor de los cursos de Derecho Administrativo y Derecho de la Competencia en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica de Perú, y también ha sido profesor en los cursos de Derecho Administrativo y de Derecho Medioambiental en la Universidad de ESAN, y del curso de Organización de Estado y Derecho Público Administrativo en la Maestría de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Agradecemos la presencia de Hugo, quien sin duda nos podrá ilustrar con importantes conceptos en relación al debate que tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes y muchas gracias a la Defensoría del Pueblo por la invitación que me ha efectuado. Yo lo que quiero transmitirles hoy día es un poco cuál ha sido la experiencia peruana en materia de protección al consumidor y verlo desde una óptica un poco más de mercado, que es la propuesta que les traigo. En el Perú, probablemente en los últimos 25 años deben haberse tramitado 250.000 de procedimientos sancionadores en defensa del consumidor, y en estos procedimientos sancionadores deben haberse impuesto muchísimas multas a los proveedores que violaron los derechos del consumidor, y se dictaron medidas correctivas ordenando seguramente la devolución del dinero que pagaron los consumidores, el cambio de los productos, la reparación de los productos y la reparación del daño pertinente. Y esto lo deben haber efectuado las más de 25 comisiones de protección al consumidor que hay desplegadas en todo el territorio peruano. Y de todo esto, ¿cuál puede ser en lo personal mi reflexión? Que la tutela del consumidor promueve el desarrollo económico, el crecimiento económico y especialmente protege a los más pobres. Esa es la experiencia que creo una lección valiosa que tenemos de la protección al consumidor en el Perú. ¿Y cómo opera esto? La protección al consumidor está muy vinculada con la defensa de la competencia y ambos pueden lograr que haya ese mayor desarrollo y sobre todo esto que los economistas llaman el mayor excedente del consumidor, que en otras palabras es que ellos puedan ahorrar dinero. En un mercado en el que no hay mucha competencia, imagínense ustedes que hay un grupo de empresas, 4, 5, 10, y sus precios fluctúan, imagínense, en $150 del producto que ustedes elijan. Posiblemente ni siquiera sea la calidad esperada. Si hubiera competencia, una auténtica competencia, una rivalidad entre estas empresas, lo que van a hacer es atraer las preferencias de los consumidores ofreciendo menores precios, mejor calidad, mayor variedad y un acceso más fácil a los productos. Y estos precios que podrían fluctuar en $150 hasta podrían bajar a $100 para todos los consumidores y con productos de buena calidad. Pero eso va a ser posible únicamente si el consumidor está bien informado, si no es engañado y sabe elegir. Porque él va a elegir, el consumidor, lo que le conviene. Y al elegir lo que le conviene en términos de precio y calidad, las empresas tienen que competir
presión, eficiencia, y van a lograr bajar esos precios. Y si lograran bajar de $150 a $100 y son 1 millón de consumidores los beneficiados, lo que se van a ahorrar los consumidores son $50 millones. Ese es el gran beneficio de la protección al consumidor, que se ahorran dinero. Por eso es muy importante esta protección al consumidor vinculado con la defensa de la competencia. Las dos cosas unidas van a permitir que el consumidor bien informado, que no es engañado, elija lo mejor. En el mercado hay asimetría informativa entre consumidores y proveedores, y eso es natural, es normal y es inevitable. Y no hay forma de evitarlo. Miren este sencillo ejemplo. Una persona produce y vende helados. Asumamos que los consumidores son un físico, un químico, un biólogo. Uno podría pensar que este físico, químico y biólogo tienen más información que el que produce los helados, y no es así. Aunque tengan maestrías y doctorados, la única forma que podrían tener más información sobre el helado que el vendedor de helados es que al momento de adquirir el helado tuvieran un microscopio y empezaran a analizar el helado. Pero si no hicieran eso, la asimetría informativa existe. Porque a pesar de que el que venda helados solo tenga primaria, él sabe, a diferencia del químico, físico y biólogo, si fabricó el helado con agua hervida o con agua cruda, si se lavó o no las manos, si la leche que usó estaba vencida o no, solo él lo sabe. Y esa es asimetría informativa. Existe en todos los mercados. No hay forma de evitarlo. Imagínense ahora cuando son productos más complejos que los helados, cuando son medicinas, cuando son servicios financieros, seguros, automóviles, alimentos procesados. La asimetría informativa es mayor. De manera tal que es necesario proteger a los consumidores frente a esas situaciones en las cuales podrían ser abusados, engañados, y de ahí la necesidad de que el Estado obligue a los proveedores a suministrar información relevante a los consumidores. Información relevante vinculada al precio, a la forma de pago, al suministro de partes y accesorios, etiquetado, ofertas, garantías, advertencias de riesgos, todo eso. En la venta de casas, automóviles, medicinas, todo tipo, siempre va a haber información relevante para los consumidores para elegir un producto o elegir el otro. Y los proveedores pueden, de alguna manera, suministrar parte o no de esa información. Podrían, por ejemplo, decirle en la venta de automóviles al consumidor que este automóvil va a tener un consumo de, por galón, 30 kilómetros, pero en la práctica son solo 10 kilómetros. El consumidor pudo haber elegido otro automóvil si le hubieran dicho la verdad. Cuando le empiezan a decir la verdad, los consumidores con su elección empiezan a promover eficiencia económica en los mercados, y esa eficiencia económica significa ahorro de dinero para todos los consumidores. O procedimientos engorrosos para los reclamos. En algunos casos, por ejemplo, en Perú se sancionó a las empresas porque establecían como mecanismo de solución de controversias irse a un arbitraje. El arbitraje es caro, podría costarte $20.000 o $30.000, y nadie va a irse a un arbitraje por haber comprado una plancha malograda o una cocina malograda. Por lo tanto, los mecanismos de solución de controversia tienen que ser distintos. Al consumidor no le puedes decir, anda al Poder Judicial y tramita un procedimiento civil que te va a costar seguramente $10.000 para que arreglen la terma que has comprado o para que arreglen la licuadora que has comprado. Evidentemente, el Estado tiene que proveer procedimientos administrativos muy sencillos, a bajo costo, rápidos, céleres. Pueden haber métodos comerciales abusivos, que ya es distinto de lo anterior, de la asimetría informativa, y es distinto de las cláusulas abusivas. Por ejemplo, los métodos de cobranza abusivos, que al deudor lo estén llamando a su trabajo, o peor, que hombres disfrazados de amarillo frente a su trabajo, todos le digan con cartelones que él es un deudor, o que lo estén torturando los domingos. Todo eso está prohibido. O tomar ventaja indebida en las relaciones contractuales de duración continuada en aquellas situaciones en las que el cambio de proveedor resulta significativamente costoso para el consumidor, lo que ocurre en los colegios. ¿O ustedes creen que cuando su hijo ha estado desde primaria hasta cuarto de secundaria, luego le van a decir, mira, como ahora nos están exigiendo pagar estas clases, te voy a cambiar de colegio? No es sencillo a veces cambiar
de proveedor. Entonces uno está atado a un contrato de largo plazo y puede el proveedor aprovecharse de esa situación de dependencia para empezar a exigir condiciones no negociadas anticipadamente. Ahí entra la protección al consumidor. Y la protección al consumidor también ha entrado a proteger el derecho a la igualdad y prohibir la discriminación. En el Perú no puede discriminarse a los consumidores. ¿Y esto cómo se traduce? Como no puede haber discriminación por ningún motivo, religión, sexo, raza, condición social, afiliación política, no puede haberla, los proveedores están, si tienen un establecimiento abierto al público, están obligados a contratar con el consumidor que se presente. Y como para el consumidor puede ser difícil probar cuál es la causa de la negativa, porque no puede meterse en la cabeza del proveedor y decirle exactamente cuál es la razón por la cual ha sido discriminado, hay una inversión de la carga de la prueba. De tal manera que lo único que tiene que probar el consumidor es que no contrataron con él. Y le toca probar al proveedor que se negó a contratar por una razón justificada, razonable y objetiva. Si no hay esa razón razonable, objetiva, es sancionado, lo cual implica que en el Perú basta que haya un establecimiento abierto al público y por lo tanto ese proveedor está obligado a contratar, a menos que encuentre una causa razonable y objetiva para negarse a contratar. Hay principios que rigen la tutela del consumidor que hacen que este panorama cambie y que sea diferente al derecho mercantil, al derecho civil. Por ejemplo, el indubio pro consumidor, frente a la duda en las cláusulas contractuales, se beneficia al consumidor. Primacía de la realidad. A veces no importa mucho lo que haya firmado el consumidor, lo que importa es las relaciones realmente existentes, la relación económica que existan y soberanía del consumidor. Este principio de soberanía del consumidor significa que en el mercado el juez del proceso competitivo es el consumidor, que con su elección decide quién es el proveedor que se queda en el mercado y se va a quedar el más eficiente, el que brinda las mejores condiciones de contratación a los consumidores, el que promueve esa competencia, esa rivalidad. Para que haya tutela del consumidor, además de la vía civil que debe existir por los códigos civiles y códigos procesales civiles, además de los procesos constitucionales, porque es un derecho fundamental la tutela del consumidor, tienen que haber procedimientos administrativos que de manera rápida, a bajo costo, puedan resolver las controversias entre proveedores y consumidores. Los consumidores no pueden ir al Poder Judicial por un zapato, por unas medias, por unas manzanas, por una licuadora. Necesitan procedimientos distintos. Puede haber arbitraje de consumo, mecanismos en los cuales los propios proveedores se adhieren a un sistema de arbitraje mediante el cual aceptan que un árbitro resuelve estas controversias. La protección al consumidor, y lo he escuchado acá y comparto esa idea, también es un derecho humano. Y como derecho humano permite que el Estado, al momento de implementar y diseñar políticas públicas en educación, en salud, internalice la protección al consumidor en esas políticas públicas. De manera que desde que construyen hospitales o hacen la currícula para la educación primaria, la protección al consumidor está involucrada en todo eso. ¿Y eso qué permite? En la sociedad, por ejemplo, que afloren más asociaciones de consumidores en la defensa de los consumidores y algo muy importante, la cultura del reclamo. La cultura del reclamo, que reclamemos nuestros derechos, lo que promueve es la eficiencia en los mercados, porque hace que los proveedores sean más diligentes, más eficientes. Esa es la ventaja. La cultura del reclamo no es algo negativo, la cultura del reclamo es algo muy positivo, porque presiona a todos a ser más eficientes, a que los productos o servicios sean mejores. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Hugo. La verdad, tus apreciaciones han sido bastante puntuales y creo que nos dan elementos interesantes de cómo el tema en Perú se ha venido tratando, pero sobre todo en esta relación importante que se hace en virtud de lo que se trabaja con el mercado, ¿no? Y cómo esto, cuál es el poder que tiene finalmente el consumidor o la consumidora en relación a cómo funciona el mercado y cómo se puede inclusive sancionar a quienes pueden tener prácticas inadecuadas en relación a la promoción de sus servicios o de sus bienes. Es algo muy importante y que sin duda nos sirve para poder enmarcar
esta idea de cómo se puede proteger de mejor manera a los consumidores dentro de diferentes escenarios. Para finalizar esta ronda y después pasar a un diálogo, quisiera pedir a Francisco Hurtado que nos acompañe como último panelista en este espacio. Francisco es actualmente adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Es magíster en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Ecuador. Es especialista en Derechos Humanos con mención en Políticas Públicas por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Entre otros cargos o experiencia que él ha tenido, ha sido asesor jurídico de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDU, desde febrero del 2007 hasta abril del 2018. Ha sido docente invitado en el Programa Andino de Derechos Humanos, ha sido coordinador temporal de litigio estratégico en Asylum Access, ha sido coordinador de gestión local en la misma institución, ha sido técnico de proyectos en el Centro de Derechos Económicos y Sociales, CEDES, ha trabajado también antes en la Defensoría del Pueblo y ha ejercido otro tipo de cargos en otras instituciones. Francisco, si nos ayudas con tu ponencia, por favor. Aló. Gracias, José. Quería mencionar brevemente que esta pequeña intervención va a ir un poco en contracorriente de los puntos que ha propuesto el compañero de Perú y también comentarles que ha sido bien afinada a partir de las conversaciones que las dos adjuntías de la Defensoría del Pueblo ha tenido en estos meses respecto de precisamente la relación, la una adjuntía sobre usuarios y consumidores, la otra adjuntía sobre derechos humanos y la naturaleza, en un contexto además en que el 60% del trabajo de la Defensoría del Pueblo, el 60% del trabajo se sienta en reclamos de usuarios y consumidores, lo cual tiene, digamos, interés en términos de lo que más hace la Defensoría por una parte, pero también preocupación en el sentido de qué pasa con el resto de ejercicio de derechos humanos, porque creo yo existe un riesgo de que la relación usuario-consumidor prime sobre otras relaciones existentes que también tienen que ver con abusos de poder. Y voy a retomar a partir de eso, digamos, este proceso histórico de organización y lucha de usuarios y consumidores que ya brevemente nos compartió María José Troya y algo significativo que dijo Susi desde mi punto de vista que tiene que ver con el ciclo de acumulación de capital. Lo primero que voy a decir es que es evidente y es preocupante a la vez que la mayoría de veces que la sociedad, la gente, las personas, las comunidades intentan ejercer derechos humanos, para poder ejercerlos tenemos que pasar por relaciones capitalistas, relaciones donde hay un intercambio de dinero por trabajo, un intercambio de dinero por bienes o un intercambio de ecosistemas, territorios, para poder producir esos bienes. Ese es un punto que voy a retomar en breves minutos. El primer punto sobre el que quería hablar es que definitivamente el ejercicio de derechos humanos supone límites a los abusos de poder que están permitidos, facilitados y muchas veces directamente controlados por los estados-nación, que ya Susi se refirió. Pero la segunda cuestión, y que quiero hacer referencia y tiene relación con la presentación de María José Troya, es en el sentido de que el ejercicio de derechos humanos no es una concesión. No concuerdo con la posición de simplemente decir que los derechos humanos son inherentes a la persona, sino sobre todo de la necesidad de reconocer que los derechos humanos son procesos de luchas históricos, procesos de luchas que han significado en muchos de los casos muertos y heridos, torturados, y que esos procesos de lucha son los que nos han permitido tener constituciones como la constitución que tiene este país, no por dádivas, sino precisamente por procesos históricos de reivindicaciones para proteger y para poder exigirles a los estados que reconozcan que aquello que dice la Constitución realmente es nuestro derecho. Y aquí tenemos una dicotomía que es bastante significativa. La teoría general de los derechos humanos más extendida, y concuerdo con Susi, es el tema de esa mirada liberal. Y si ustedes se han percatado en los discursos que hemos tenido, siempre hablamos de la persona usuaria y consumidora como una persona individual. Además, nos olvidamos muchas veces de hablar del sujeto persona y hablamos del sujeto consumidor ya como tal. Y ahí me parece que hay un riesgo sobre que la relación usuarios y consumidores prime sobre la
la relación persona frente a un abuso de poder específico. Si ustedes ven en todos los ejemplos que se compartió, por ejemplo el ejemplo del helado, en el ejemplo del helado es probable o no que haya una relación sobre el derecho a la alimentación, en el ejemplo del vehículo es probable o no que haya una relación con el derecho a la libertad de tránsito, y digo probable o no porque si consumo helados después de haber satisfecho la necesidad de consumir alimentos para subsistir, no necesariamente estamos hablando del ejercicio de un derecho humano. Si me compro un tercer vehículo porque tengo posibilidades de comprarme, es probable que ya no estemos hablando de un ejercicio de derechos humanos, sino de aquello que en las relaciones de consumidores también existen, que son consumos suntuarios o no necesarios para la subsistencia y el ejercicio de las vidas dignas. ¿Por qué planteo estos puntos? Porque es necesario pensar entonces en que las relaciones de los consumidores respecto de los bienes y servicios no pueden disociarse del ciclo completo de circulación del capital, y esa es una reflexión que se ha tenido entre las dos adjuntías respecto de dos casos específicos. Uno ha sido la ley orgánica de semillas, por ejemplo, y el otro ha sido las cocinas de inducción, ejemplo significativo de cómo el ejercicio de derechos humanos está afectado por la relación abusiva de las empresas que venden cocinas de inducción a las personas. Y voy a usarlo de ejemplo para explicitar, intentar condensar lo que estoy tratando de explicar. Para hacer cocinas de inducción se requiere extraer varios minerales para poder construir esas cocinas de inducción, y nos ubicamos en un primer momento o parto de ese lugar del ciclo de circulación de capital. Para extraer hierro se requiere, entre otras cosas, devastar ecosistemas. Las minas de hierro a lo largo del mundo violan derechos humanos gravemente, violan derechos de comunidades que probablemente viven encima de esas minas o cerca de esas minas de hierro. Luego ese hierro es extraído, trasladado hacia un lugar, usualmente fuera de los países donde se encuentran las minas, y finalmente llega al ciclo ya de producción directo de aquello que Marx se dedicó mucho a pensarlo y conversar, que tiene que ver con la producción ya de la cocina y las relaciones de explotación con los trabajadores que son parte de ese proceso, que actualmente ya no es la fábrica usual, sino esos procesos diversificados a lo largo del mundo, donde existen maquilas, donde existen procesos diversificados. En una parte se hace, no sé si sea así en el caso de las cocinas, pero en una parte se puede estar haciendo las rejillas que van arriba de la cocina, en otra parte se hacen los paneles, en otra parte se está haciendo el interior de la cocina, y en algún lugar se ensambla, y solo ahí sale esa cocina finalmente con destino a los consumidores. ¿Por qué es importante tener esa relación en estos tres puntos? Podrían haber más, podrían haber muchos más. Básicamente porque en los tres hay distintas relaciones de abuso de poder que es necesario mantenerlas integralmente y no perderlas de vista, tanto de los territorios y comunidades afectadas por el extractivismo, tanto de los trabajadores de donde se hacen esas cocinas, así como de los usuarios y consumidores que fueron en el caso particular y que ha sido trabajado por la Defensoría del Pueblo, en el caso particular de personas de comunidades rurales, la mayoría campesinas e indígenas, muchos de ellos adultos mayores o personas con discapacidad, que fueron doblemente engañados por el Estado al venderles cocinas de inducción que requerían voltaje de 220 en lugares donde todavía no existía esa conexión, y que les empezaron a cobrar por las cocinas. ¿Por qué se vuelve significativo el ejemplo para llegar al lugar al que quisiera llegar? ¿Cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo como institución nacional de derechos humanos? Es tener claro que nuestro trabajo es promover y tutelar el ejercicio de los derechos humanos de la población, no importa en cuál relación de poder se ubique una persona. Porque yo hablaba de los riesgos. Hay un riesgo, y esto se puede evidenciar desde mi punto de vista, que le ha pasado a la propia Defensoría del Pueblo del Ecuador. Hay un riesgo, y que es el éxito de la visión neoliberal, sobre los derechos humanos, de individualizar la lucha, individuales, y no solo en términos de usuarios y consumidores o de en todas las luchas, digamos, las individualizamos a tal punto que el reclamo que yo puedo hacer lo hago por mi interés propio, sin percatarme que aquello que me está haciendo una empresa a mí también se lo está haciendo a todos los consumidores de esa empresa.
¿Por qué es significativa, creo yo, esa relación? Porque si entendemos el ejercicio de derechos humanos como este proceso de luchas históricas, si entendemos que son las organizaciones sociales las que han permitido, en efecto, que consten en las constituciones o en las leyes respuestas a los abusos de poder de las empresas, sean públicas o privadas o del propio Estado, lo que necesitamos entonces es entender mecanismos desde la Defensoría del Pueblo para que nuestra disputa sobre esos abusos de poder cuando una empresa nos engaña, necesariamente pongan en el centro a la persona sujeto de derechos humanos. ¿Qué es lo que se puso en el centro en el caso de cocinas de inducción? Precisamente que lo que está en juego es transitar en modos en que uno produce la alimentación. Y eso es mucho más amplio que solo la relación consumidor. No es suficiente quedarnos a pensar, no digo que no sea significativo, pero no es suficiente quedarnos a pensar exclusivamente en si me dan información de que si yo voy a comprar una cocina, necesito tener instalado 220 y comprarme ollas de inducción. Claro que es importante, pero la discusión más significativa es cuál es el proceso de transición al que se está llevando a una colectividad respecto del ejercicio del derecho a la alimentación y cómo en ese proceso de transición hay empresas que están acumulando. Y entonces uno puede salir del ejemplo de cocinas de inducción y centrarse en cualquier otro ejemplo para llegar a un lugar que es una discusión significativa actual y que ahí la compartimos entre las dos adjuntías, que tiene que ver con cuál es la relación entre empresas y derechos humanos. Actualmente se discute un tratado vinculante para empresas y derechos humanos. Ahora resulta que desde ciertos enfoques que funcionalizan el discurso de derechos humanos, los estados quieren decir, yo soy responsable, pero no tan responsable, vayan detrás de la empresa. Y del otro lado las empresas quieren decir, no, un momentito, yo solo necesito debida diligencia. Si yo hago bien mi venta, no hay problema que ese producto que le estoy vendiendo en realidad va a ser obsoleto. Y una discusión que es significativa, y digo, yo agradezco este espacio para nutrirme de esa reflexión desde el otro lugar, porque mi trabajo histórico ha sido acompañar a comunidades afectadas por el extractivismo. Y una de las críticas que siempre se nos han hecho es, ahí está ese ecologista con teléfono celular, digamos, ¿no es cierto? Y uno dice, claro, ¿cómo puedo estar en contra del extractivismo? ¿Cómo puedo estar en contra del extractivismo si tengo un teléfono celular? Y la pregunta es, y ahí recurro y con esto quiero cerrar, en Estados Unidos hay una estación de bomberos donde está prendido un foco y el foco está prendido más de 100 años. Uno podría preguntarse cómo ese foco está prendido más de 100 años y los focos que ahora tenemos, ahorradores o de tungsteno, cada cierto tiempo se dañan. ¿Acaso sería posible tener prendido un celular por mucho más tiempo? ¿Qué pasa con aquellas cosas que deliberadamente hacen las empresas para que un teléfono, la tecnología, las televisiones se vuelvan obsoletas de manera programada y deliberada de manera tan rápida? Nuestro rol como Defensoría del Pueblo en este momento es reestructurar, digamos, son dos leyes que ya tienen bastantes años, y era lo que decías al final, María José, dos leyes que necesitan ser actualizadas, la de la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo también, y en ese mix de las dos leyes me parece que es significativo aportar de eso. Sería mucho más efectivo el trabajo de la Defensoría si hubieran más casos como el de cocinas de inducción. Sería mucho más efectivo el trabajo porque las respuestas serían mucho más integrales para la colectividad que tiene o que enfrenta abusos de poder, sean de empresas públicas o de empresas privadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por esta apreciación y abordaje del tema también, donde hablamos principalmente de cómo se relaciona finalmente el tema de los derechos humanos y en esta idea de no solamente desde lo conceptual, sino también desde la práctica, cómo de alguna manera existen estas divergencias en relación a lo que implican los diferentes modelos económicos en relación a la aplicación y ejercicio de derechos como tal, lo cual resulta bastante interesante. Ahora vamos a pasar a una fase de preguntas. Como ustedes habrán visto, tenemos compañeras, compañeros que están pasando cerca de ustedes, quienes están dando hojitas donde ustedes puedan poner sus preguntas. Tenemos un carácter del Estado que es intervencionista, ¿no? Y parte de tiene, digamos,
dos tipos de intervenciones, por decirlo así de manera bien reduccionista. La una, para regular el mercado, ¿no es cierto? Porque vivimos en un estado capitalista, ya lo ha dicho Francisco, ¿no? Ese es el modelo de estado. La idea del estado social es que sea un estado que interviene, por un lado, para regular al mercado de sus excesos. Y en este contexto aparece esta noción de los consumidores, ¿no es cierto? Entonces, ahí el Estado, bueno, también quería decir y quiero insistir que el Estado también asume actividades que antes estaban destinados solamente a los particulares. De hecho, o sea, cuando en los años 50 va a aparecer esta noción de capitalismo de Estado, inclusive, ¿no? Porque va el Estado a ser parte de, va a formar incluso empresas, ¿no? Entonces va a participar en actividades y va a prestar servicios, va a ofrecer bienes que antes lo hacía solamente los particulares. Por otro lado, entonces tenemos, como vivimos en un estado capitalista, ¿no es cierto? Bueno, y en todos los estados, también en los socialistas, dependen del consumo, ¿no es cierto? Es decir, hay consumo, se requiere consumo para vivir, para sobrevivir. O sea, si uno sale al mercado, sale a comprar, aunque sea la papa, se requiere una relación con el mercado y hay una relación de consumo. Si hasta el que va a comprar un vehículo, ¿no es cierto? Que no es un bien necesario para sobrevivir, pero es un consumidor. Entonces el Estado, este modelo de Estado, como interviene para regular el mercado, también interviene para garantizar los derechos de este sujeto, que es el eslabón más débil de esta relación. Ahora, en este contexto surge este concepto de los derechos de los consumidores. Se crea este concepto, derechos de los consumidores, que no significa derecho a consumir y así como ilimitadamente, sino el derecho a que ese consumo se dé en condiciones dignas, equitativas, es decir, que se disminuya esa relación, esa diferencia grandota que existe. Como decían, o sea, creo que cada uno no es consciente de esa relación, sino hasta que pasa por una experiencia, ¿no? Yo les quiero contar una como anécdota personal. O sea, una vez compramos un vehículo, ¿no?, que tenía una falla en el motor. Imagínense, una falla en el motor. Yo fue la primera vez que leí la ley del consumidor, fue a leer, o sea, nunca en mi vida había leído, no había prestado atención, pero me sentía afectada. Entonces era un Chevrolet, un Vitara, entonces fui a la Chevrolet y claro, me di cuenta que no estaba peleando solamente con la concesionaria Chevrolet, sino con la General Motors, porque no es que el motor y no sé qué, y aquí dicen el contrato, me sentí así de este porte, chiquitita, frente a todo esa empresa, ¿no? Entonces, claro, yo les puedo decir como experiencia, ¿no?, fue la primera vez que sentí que yo necesitaba un derecho, que necesitaba reclamar, que decía, esto no puede ser justo, o sea, aquí debe haber algo, pues, ¿no? Y claro, corrí a leer la ley, ¿no? Y dije, voy a aplicar los mecanismos que me dice la ley, y fui y reclamé, y realmente llegué en ese entonces a un arreglo que me sentí, digamos, satisfecha, ¿ya? Pero les pongo este ejemplo para decir que sí forma parte de un derecho, sí tiene que ser, pero porque hay una relación de desigualdad y los derechos humanos, la noción o el concepto, una de las funciones de los derechos humanos es poner un límite al poder del Estado, y en este caso no solo del Estado, sino del mercado, ¿ya? Entonces, bueno, esa idea quiero dejarles ahí. Muchas gracias, Susi. La misma pregunta, María José, y un poco también, ¿cómo tú ves en relación a lo que conoces perfectamente sucede actualmente en el país? ¿Crees que debe desarrollarse el concepto? Más adelante vamos a conversar sobre qué es lo que sucede en la protección ya específica de determinados derechos, pero conceptualmente, ¿qué consideras tú debe ser analizado por parte del Estado en función de la garantía de los derechos de aquí a futuro, con lo que tenemos actualmente? Sí, gracias. Bueno, es muy importante, y algo dije que estaba dentro de los planes y es algo que siempre tenemos presentes, quienes trabajamos por los consumidores, es que tenemos derechos y obligaciones. Y dentro de la perspectiva de las obligaciones está el derecho,
el consumo responsable y el consumo sustentable, que toma en cuenta y se aproxima a muchas de las inquietudes que tú planteabas, en el sentido de que es una reflexión sobre cómo nosotros estamos influyendo en un mercado con nuestro poder de compra, cómo nosotros estamos premiando o castigando a quienes producen de forma incorrecta, quienes están afectando el ambiente, quienes están afectando los derechos de los trabajadores, etcétera. Ese es un aspecto que ya tiene muchos años presente, sino que el tema de los consumidores tiene muchas aristas, muchos aspectos, muchos enfoques y puede ser planteado desde muchas perspectivas y no acabaríamos en varios días analizando todo eso. Entonces, por ejemplo, ya en las directrices de Naciones Unidas del año 98-99 se habla del consumo sustentable, que es consumir de modo que nuestro consumo no afecte a las generaciones futuras. Hubo todo un informe de Naciones Unidas al respecto. Así que creo que son temas que tienen que irse dando énfasis tanto en el trabajo desde las organizaciones como desde las perspectivas de la educación y desde el Estado. Por supuesto que falta muchísimo por hacer y vamos a ver que quizás no se han tomado las medidas más adecuadas para mejorar la situación de los consumidores como Estado, estoy refiriéndome, como obligación estatal para ir cubriendo todos esos espacios. Incluso creo que hay algunos espacios en los que ha habido un retroceso en los últimos años, en el sentido de que los sujetos de derechos que somos los consumidores y que colectivamente reclamamos, no hemos podido llegar a unas mejorías colectivas respecto de problemas específicos, aunque por otro lado este Estado padre, paternalista, interventor, interviniente, etcétera, este Estado ha decidido por la sociedad en su conjunto hacer mejoras. Eso es muy común en el Ecuador. El Estado hace una idea de lo que debería ser esa sociedad y por eso es que hemos tenido muchas veces unas legislaciones avanzadísimas en muchos derechos y no han sido producto necesariamente de una lucha social, sino de una posibilidad de una actuación dentro del propio poder para ir implementando esas modernidades, entre comillas, ¿no? Entonces, creo que a la sociedad nos toca reivindicar esos espacios y trabajar porque sean mejorados, sean precisados y sean adecuados a las necesidades que tenemos, al cumplimiento de todas nuestras necesidades, ¿no? Muchísimas gracias, María José. Creo que seguimos abonando en este debate y para continuar un poco y en función de esto, perdón mi insistencia en poder conceptualizar más sobre este tema de la relación entre el Estado, el ejercicio del derecho y cómo esto de alguna manera puede vincularse en una mejor conceptualización de protección. En ese sentido, Hugo, un poco y tomando en cuenta las referencias también que nos hacen las asistentes del evento, en esta necesidad de regular esta relación inequitativa en relación a la información y también en relación al poder del mercado. Tú has mencionado algunos elementos en los cuales el Estado debería intervenir para poder justamente garantizar que sea el consumidor finalmente quien tenga el poder. ¿Tú consideras que estas medidas son suficientes o creerías que deberían ir un poco más allá en relación a la regulación del mercado como tal? Hay un poco en debate en relación a los dos puntos que hemos tenido el día de hoy y creo que esa opinión nos podría ayudar para dilucidar un poco más del tema. Gracias. Una recomendación que yo le haría en general a cualquier Estado y entidad pública es que las políticas públicas tienen un norte, un objetivo y se pueden complementar, pero lo que debemos evitar es distorsionarlas. Por ejemplo, hay políticas públicas que buscan la redistribución de la riqueza. Hay políticas públicas que buscan la mayor eficiencia en el mercado. Lo que debemos evitar es que unas cumplan un rol distinto. Voy a darles el ejemplo del tema ambiental y protección al consumidor. La protección al consumidor protege al consumidor como un agente en el mercado, en la relación de consumo, porque consume bienes o servicios. Y en esa relación en el mercado como consumidor es protegido porque en efecto padece asimetría informativa y padece
asimetría en el poder de negociación. Entonces, frente a las cláusulas contractuales que pueda firmar o frente a la información que pueda recibir, la protección al consumidor busca protegerlo como consumidor. Y como consumidor, en base a sus preferencias, en efecto puede darle señales a los proveedores en el sentido que quiere productos orgánicos o quiere productos ecoeficientes. Y por ejemplo, los consumidores responsables en términos de ecoeficiencia, mediante su señal de compra le pueden decir a los proveedores, elegimos a aquellos que tienen, por ejemplo, menos emisiones de carbono. Esa es una elección que pueden tomar. Y una elección individual puede ser no quiero usar bolsas de plástico. Pero hasta ahí es la protección al consumidor. Pero tú como Estado puedes implementar políticas adicionales como por ejemplo la política ambiental. Y tú como política ambiental puedes establecer la obligatoriedad de que no se usen bolsas de plástico en los supermercados. Pero te das cuenta, o sea, una cosa es que el consumidor en su libertad de elección le diga a los supermercados, yo no voy a ir al supermercado que usa demasiados plásticos, o no voy a ir a los restaurantes que usan, bueno, en Perú le hicimos las cañitas, acá no me acuerdo cómo le llaman, los sorbetes, porque dañan a los animales. Allí el consumidor con su poder de decisión elige, pero el Estado puede coadyuvar con políticas ambientales, por supuesto, y podría, por ejemplo, establecer la prohibición de usar bolsas de plástico como política ambiental. O como política ambiental, por ejemplo, podría establecer impuestos por el uso de combustibles. Entonces te das cuenta, pero aparte de eso puedes tener políticas redistributivas, políticas asistencialistas, de manera tal que el Estado, mediante otra autoridad, otro ministerio, por ejemplo, se encarga de que las personas sean provistas de infraestructura, de buenos servicios de educación, de buenos servicios de salud, pero cada quien en su lugar. Lo que deben evitar es que una política busque cumplir los roles de otra. Por ejemplo, la protección al consumidor no busca fines redistributivos. Allí lo que vas a hacer dañas a la misma política de protección al consumidor, la vas a desprestigiar y la vas a sacar de las políticas. Si tú quieres políticas redistributivas, tienes otros caminos, otros cauces. Entonces tienes ministerios de inclusión social, ministerios de desarrollo productivo, otros ministerios que buscan eso. Y con lo que preguntabas, el Estado lo que tiene que saber es qué es lo que necesita la población y para qué debe intervenir el Estado. En lo personal yo creo lo siguiente, el Estado lo que no debe hacer es quitarle la iniciativa privada a los ciudadanos. Es decir, hay lo que se llama el principio del rol subsidiario del Estado y que significa que el Estado debe dejar que los particulares desarrollen sus actividades económicas y que tomen esa iniciativa, porque si el Estado interviene en demasía, y hay encíclicas que lo dicen, lo que hace el Estado es quitarle la iniciativa, la energía, la innovación al privado. El Estado tiene un rol subsidiario que es, si el mercado no lo provee el Estado. ¿Y cuándo el Estado tiene que regular? Cuando hay estas fallas del mercado. Y en efecto, cuando hay, por ejemplo, monopolios, poder de mercado, cárteles, poder de mercado, asimetría informativa, externalidades, el Estado tiene que intervenir porque el mercado no lo va a solucionar. Los mercados son imperfectos. Pero lo que no debe hacer el Estado es, por ejemplo, intervenir innecesariamente en un mercado en el que hay oferta privada, porque lo único que va a lograr es desanimar la innovación, desanimar la inversión, desanimar la iniciativa, que se adormece, que se muere, que flaquea. Hay que permitir que el mercado se desarrolle y el Estado lo que hace es corregir las fallas que se dan en el mercado, para que haya el mayor bienestar para toda la población. Y una reflexión final, la protección del consumidor es universal, es en todo momento. O sea, hay protección del consumidor cuando un niño está comprando unos lápices, cuando una señora compra 1 kilo de mandarinas, cuando una persona compra un yate, cuando una persona compra un vehículo. La protección del consumidor es para todos, porque todos los agentes son consumidores. Muchas gracias por tu apreciación en relación y puntualización en relación a este tema. Hay algunas preguntas que se relacionan justamente a cómo se da el tema en Perú y ahí solamente quisiera conocer un poco de tu experiencia. ¿Qué rol ha podido cumplir una institución análoga a la Defensoría del Pueblo, como la Defensoría del Pueblo de Perú, en relación a este tipo de derechos, al ejercicio de este tipo de derechos y
y si crees que el sistema que se ha creado en Perú puede ser referente a nivel regional en relación a la protección de defensa de consumidores. En el Perú hay una Defensoría del Pueblo y tiene un rol un poco distinto al Indecopi. La protección al consumidor está en el Indecopi como un agente de coerción. La Defensoría del Pueblo conoce reclamos, pero no tiene capacidad coercitiva en el Perú. Entonces la Defensoría del Pueblo va más bien como un tema de exhortación. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, le dice al Poder Ejecutivo y le dice al Indecopi, puedes tú, por ejemplo, tomar acción en esta área o en esta otra área. Pero tú necesitas una autoridad que te tramite las miles de quejas que hay todos los días. En el Perú es obligatorio que haya libro de reclamaciones, todos los establecimientos tienen un libro de reclamaciones. Entonces necesitas una autoridad que tramite estos procedimientos de resolución de controversias por todo lo que ocurre en la compra de pantalones, medicinas, bicicletas, juguetes, alimentos, restaurantes. Eso requiere una autoridad que evidentemente no puede ser la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo está más bien para ver lo macro. La Defensoría del Pueblo está, por ejemplo, para decirle al Estado, en cuanto a la niñez, al friaje, en cuanto a la salud, qué políticas deben implementarse. Entonces, el rol de la Defensoría ahí es un rol más orientador. Yo lo que recomendaría aquí en Ecuador es o la creación o el reforzamiento de una autoridad administrativa que tramite esos procedimientos de solución de controversias y que la Defensoría del Pueblo tenga ese rol de investigación y de orientación sobre las políticas mismas. Por ejemplo, si el Ministerio de Salud está descuidando el aprovisionamiento de medicinas, ahí es donde la Defensoría del Pueblo puede llamar la atención. O si el regulador de telecomunicaciones está descuidando algo, o por ejemplo la Defensoría le podría decir a la Superintendencia y Banques Seguros, creo que tus contratos por adhesión que los están aprobando están causando indefensión en ciertos tramos. ¿Te das cuenta? Entonces es una mirada más orientadora de investigación y más bien una autoridad que tenga digamos, la infraestructura y los recursos para tramitar los miles de procedimientos, los miles de mecanismos de solución de controversia que se dan entre proveedores y consumidores todos los días. Eso ya es otra autoridad con un eje diferente. Muchas gracias. Para ir cerrando un poco este debate, ventajosamente, y como no suele suceder en este tipo de eventos, vamos muy bien de tiempo. Hay una pregunta dirigida a la señora defensora, quien nos ha manifestado que desea contestarla, y se relaciona a, bueno, lo voy a leer textualmente. ¿Será posible que se forme una comisión que esté integrada por autoridades de la Defensoría y miembros de la ciudadanía con la finalidad de controlar los abusos que pueden existir por parte de los proveedores? Esta es una pregunta que la señora defensora nos va a ayudar contestando. Buenos días, gracias por la pregunta. La Defensoría del Pueblo está tratando en este tiempo de transición de crear espacios justamente para relacionamiento con la sociedad civil, para abrir los espacios y los canales de diálogo con la sociedad civil. En este sentido, hemos impulsado a nivel nacional la conformación de consejos consultivos de defensoras y defensores de derechos humanos. A esos consejos están integrando diferentes defensores y defensores que trabajan en muchos temas de derechos humanos. Entre ellos está también el tema de consumidores. Entonces, la invitación sería a que puedan integrarse a los consejos, están siendo abiertos en todo el país, y creo que ahí podríamos abrir justamente un diálogo específico. Ahora, como lo mencionó Francisco, estamos viviendo un momento particular en la Defensoría del Pueblo. Hay todo este proceso de transición que esperamos nos lleve a que haya un nuevo defensor o defensora ya titular, pero también en este lapso se están discutiendo marcos normativos trascendentales, la ley del consumidor y la ley de la Defensoría del Pueblo. Me parecería interesante, si hay esta iniciativa, el poder tener una reunión específica con grupos que han venido trabajando en materia de consumidores y usuarios, a fin de un poco hacer el diálogo de cuál debería ser el rol de la Defensoría. Retomo aquí lo que nos decía el expositor de Perú. La Defensoría del Pueblo está en este momento recibiendo estos miles de reclamos que están haciendo los consumidores, y esto está desgastando a la institución.
O sea, es un trabajo que se hace en el cotidiano, pero que viene generando unos problemas operativos para la Defensoría. Y nosotros creemos realmente que hay necesidad de una autoridad específica que vea este tema y que efectivamente nosotros podamos trabajar en los temas más colectivos y estructurales. Esto me parecería que sería interesante poderlo dialogar con los grupos, y si fruto de este conversatorio surge la necesidad de conformar esta comisión, que sería una comisión específica para obtener aportes para el proceso de discusión de lo que podríamos argumentar frente a la ley del consumidor y también la propia de la ley de la Defensoría del Pueblo, sería bienvenido. Entonces, más bien esperaría que al final podamos, entre las conclusiones, efectivamente si hay esta necesidad y además la apertura por parte de la sociedad civil para concretarlo. Y muchas gracias. Sí, y justamente para complementar lo que bien menciona la señora defensora, hay algunas preguntas que se relacionan con el tema de la asociatividad, sobre requisitos que se requieren para conformar, por ejemplo, asociaciones y demás. Yo creo que es algo que lo podemos conversar, inclusive, bueno, yo nunca me presenté, soy José Luis Guerra, director general de Política Pública, que lo podemos conversar para poder justamente delinear posibles estrategias de cómo podemos abordar diferentes temas que son de su preocupación y que yo he visto que se han reflejado en estas preguntas. Adicionalmente hay preguntas que se relacionan más con procesos o legitimación en defensa y demás, que han sido algunas que estamos reservándolas para el segundo panel. Así que no piensen que no han sido tomadas en cuenta, sino que son sustanciales para poder llevar adelante el siguiente diálogo. Tomando en cuenta que todavía tenemos unos 5 minutos para poder terminar este debate, yo quisiera más bien comentar sobre esta idea interesante que ha salido tanto de todos los panelistas en relación a posibilidad de incidir o de generar procesos que solucionen problemas generales, que solucionen problemas que no solamente atañen a solamente un consumidor o una consumidora, sino que puedan resolver situaciones que vayan en beneficio de toda la población en general. Y en ese sentido preguntarles, y como un abrebocas para lo que podemos conversar más tarde, es qué tipo de mecanismos o qué tipo de iniciativas creerían ustedes que serían las más adecuadas para implementar este tipo de protección. Hay algunos ejemplos que determina la Constitución. Existe la posibilidad de implementar acciones de protección por medidas, por políticas públicas, como fue en el caso de cocinas de inducción. Hay posibilidades de generar otros mecanismos que probablemente no se han desarrollado tanto en la Constitución como la acción ciudadana y otros tantos que yo considero que podrían ser interesantes en relación a este proceso. ¿Cómo creen ustedes que se puede masificar probablemente la protección de consumidores y usuarios y saltar y pasar de esta protección individualizada de los casos, que si bien cierto es necesaria, puede generar un tema de repetición dentro de los procesos? Ahí, quien desee contestar, yo estaría totalmente agradecido. Hay un planteamiento que es muy necesario y que lo presentamos como Tribuna del Consumidor a la Asamblea en el 2008, pero no fue acogido, y es que se implemente la acción de clase, porque es un mecanismo sumamente efectivo para la reparación de los daños causados por un tema y existe en Colombia, por ejemplo. Entonces, cuando existe un daño a un consumidor comprobado, se reparará a todos los que estén en la misma situación, sin necesidad de que presenten una denuncia o una demanda individualizada. Entonces, ese es un mecanismo que debería incorporarse. Si no fuera a nivel constitucional, también se lo puede hacer a nivel legal. Es una sugerencia concreta. Yo lo que pensaría, digamos, es precisamente eso, de toda la información que ya maneja la Defensoría del Pueblo del Ecuador, uno podría dudar de si en efecto es una falla de mercado o una acción deliberada de las empresas para engañar. Y voy a poner varios ejemplos de los que estamos como alrededor de qué mismo hacer. Uno son las empresas públicas que de repente empiezan a cobrar deudas de hace 20 años. Digo, ¿esto es una falla de mercado o alguien deliberadamente dice, miren cuánto podríamos cobrarle a la gente si le activamos la coactiva? Un ejemplo. Otro ejemplo son los cursos de inglés. Es decir, el ejemplo más específico es, nos venden cursos de inglés en horarios flexibles que empiezan en las horas laborales de la mayoría de la gente y terminan en las horas laborales de la mayoría de la gente. Y compramos el curso completo porque resulta que los libros cuestan $2,000. ¿No es cierto? Pero al final lo que termina pasando es que lo que consigue la empresa es un pagaré. Y el pagaré es un título ejecutivo de cobro. Y el título ejecutivo de cobro no necesita prueba. Muestro el título ejecutivo, cobro y paguen.
Entonces, ¿cuál es el verdadero fin del curso de inglés? ¿El curso de inglés, los libros, el derecho a la educación o el fin de lucro que tiene la empresa? Otro caso, multivacaciones de Cameron. Hay muchos delegados aquí que han enviado cuántos casos están atendiendo, algunos no han atendido, otros sí. Resulta que llaman a reservar personas que ya han pagado 8, 9, 12, 18 meses y siempre está ocupado. Alguien googlea ahorita en Booking, que es esta aplicación para reservar, googleen multivacaciones de Cameron a ver cuándo les sale una fecha disponible. ¿Cuál es el fin exacto del multivacaciones de Cameron? Brindarnos un servicio de vacaciones entretenidas con el servicio todo inclusivo, o finalmente endeudarnos a tal punto que ellos están viviendo de esa deuda que tenemos que seguir pagando y de la cual no nos podemos deshacer por un contrato de adhesión. ¿Por qué digo esto y es significativo? Porque precisamente hay una vía civil ordinaria por daños y perjuicios, o hay otra vía por el abuso de poder porque nos están engañando sobre el ejercicio de nuestros derechos, porque tenemos el derecho a entretenernos, claro que sí, tenemos el derecho a vacaciones reconocidos en los contratos laborales. Las acciones de protección por ventaja sirven como acciones colectivas y ese es el ejemplo significativo de cocinas de inducción. Uno de los representantes de las empresas de cocinas de inducción se acercó a intentar negociar el modo de ejecutar la sentencia. El modo de ejecutar la sentencia, y la sentencia es clarita. Ustedes vendieron cocinas con engaño cuando la gente no podía utilizar esas cocinas y ya les están cobrando. Mínimamente devuélvanle las plata. Pero también reconozcan públicamente que ustedes deliberadamente, empresa de cocinas de inducción, engañaron a la gente con el apoyo del Estado. Yo creo que hay una diferencia significativa y ahí aparece con claridad el rol que la Defensoría del Pueblo puede jugar. No nos vamos, y este es el ejercicio que siempre hacemos en la adjuntía con la Pauli, por la olla, por la plancha, por el televisor, y otra vez por la olla y la plancha y el televisor. Nos vamos por la empresa que, permitida por el Estado también es responsable, es directamente responsable porque lo permite, vamos por las violaciones a derechos humanos que eso significa. Muchísimas gracias. Con esto hay un debate que evidentemente tiene que continuar y más bien el compromiso de la Defensoría del Pueblo será generar nuevos espacios para seguir conversando sobre estos temas. Los aportes que han dado los panelistas del día de hoy han sido sustanciales para poder ser sistematizados y van a ser como parte de un reporte que nos servirá justamente para redefinir este tema de protección desde la parte más conceptual en relación a este tema. Con esto quisiera dar por terminada esta parte del conversatorio. Antes de invitarles a un